¿Alguna vez has sentido que tu vida no es como te gustaría que fuera? Al iniciar esta película conocemos a una chica llamada Christine junto a su madre Marion, las cuales estaban en un viaje de regreso de la universidad a la que ella quería entrar. Lamentablemente, a pesar de que todo parecía estar bien, comienzan a discutir cuando su madre le dice que no estaba de acuerdo en que fuera a una universidad en otra ciudad, ya que era muy costoso. Además de que Christine le pide a su madre que la llamara Lady Bird, pero debido a que ella solo sigue gritándole, termina abriendo la puerta y se lanza a la carretera. Inmediatamente, una vez que tiene el brazo enyesado, conocemos brevemente su colegio cristiano en Sacramento, del cual estaba a punto de graduarse. Antes de que termine su día de clases, la hermana Joan la llama a su oficina para hablar sobre los carteles que había hecho para postularse como presidenta de la clase. Además, le propone volverse parte del grupo de teatro, ya que tenía potencial para ello. Mientras va de regreso a casa junto a su mejor amiga Julie, ambas fantasean con una casa enorme del vecindario, diciendo que les encantaría vivir ahí. Además, cuando entran a un supermercado, conocemos a su hermano Miguel junto a su novia Shelly, además de enterarnos que su mamá trabajaba como terapeuta. A la mañana siguiente también podemos conocer a su padre llamado Larry. Mientras él lleva a Christine a la escuela, ella le pide que firme sus solicitudes para entrar a las universidades en la ciudad, pero antes de llegar le pide a su padre que la deje unas calles atrás, ya que según ella le gustaba caminar. Más tarde, cuando ella va junto a Julie a audicionar para la obra escolar, ella ve a un chico llamado Danny, el cual inmediatamente llama su atención, ya que incluso escribe su nombre en la pared de su habitación. Curiosamente, unos días después, cuando va al supermercado con su mamá, encuentra a Danny de compras con su familia, por lo cual decide ir a saludarlo. Además, cuando van a pagar a la caja, descubrimos que su familia estaba pasando por un mal momento económico. Cuando llega el momento de ir a los ensayos, conocemos al padre Levayach, el cual, a pesar de que parece ser una persona muy feliz, mientras realizaban una actividad grupal, él comienza a llorar de una manera muy desconsolada, enterándonos minutos después que hace años había tenido un hijo que había muerto a causa de una sobredosis. Además, después de que Christine conversa un rato con Danny, vemos que a Jules le gustaba su maestro de matemáticas, además de que Christine siempre reprobaba esa clase. Unos días después, cuando hay un baile escolar, ella se queda sola junto a Danny después de que Jules se va a casa, siendo ahí donde después de hablar un rato y coquetearse mutuamente se terminan besando, lo cual hace que ella se ponga extremadamente feliz. Lamentablemente, cuando llega a casa, su madre se enoja por haber dejado tan desordenado su cuarto, siendo ahí cuando le cuenta que su padre había perdido su empleo. Después de unos días, mientras ella se queda sola por un rato en la escuela, ve en el salón la carpeta de calificaciones de su profesor de matemáticas, por lo cual decide tomarla y tirarla a la basura. Más tarde, mientras buscaba un vestido, descubrimos que su madre estaba molesta porque no pasaría el día de Acción de Gracias con ellos, ya que Danny la había invitado a casa de su abuela, aunque al final se olvidan de esto cuando encuentran un vestido que su madre arregla para ella. Además, al día siguiente, cuando el profesor les dice que alguien había robado su carpeta de calificaciones, les dice que ellos mismos se pondrían su propia calificación y confiaría en ellos, por lo cual aprovecha para mentir convirtiendo su 6 en un 8. Cuando Danny va a recogerla a su casa para llevarla con él, descubre que la casa de su abuela era con la que había fantaseado junto con su amiga Jules. Esto sin mencionar que cuando van a casa de uno de sus compañeros, ve a un chico llamado Kyle, el cual llama mucho su atención. Una vez que ellos la dejan de nuevo en casa, ve a Kelly afuera, siendo aquí cuando le dice que su madre se había puesto muy triste al no haber estado ahí, además de que ella era una gran persona a la cual admiraba. Cuando llega el día de la primera obra de teatro, al final de todo, Jules conoce a la esposa de su profesor, dándose cuenta de que jamás podría estar con él como siempre lo había soñado. Además, lamentablemente, cuando todos van a celebrar a un restaurante, Christine va al baño de hombres, siendo ahí donde encuentra a Danny besándose con otro chico, siendo ahí cuando termina su relación. Cuando llega la Navidad, vemos que Marion se había esforzado en darle regalos a toda su familia aunque no tuviera mucho dinero. Además, cuando anochece, su padre le da las solicitudes de ayuda financiera que le había pedido para las escuelas. Después de que llega el año nuevo, ella consigue un empleo de medio tiempo en una cafetería, siendo ahí donde ve de nuevo a Kyle, por lo cual decide acercarse a hablarle, mintiéndole al decirle que era amiga de una chica popular llamada Jenna. A partir de ese día, ella se interesa mucho por Kyle, ya que incluso comienza a hablarle a Jenna para poder acercarse a él, incluso ayudándola a vengarse de la hermana Joan, ya que la había regañado por usar una minifalda. Esa tarde, ella decide faltar a su ensayo de la obra, enterándonos de que el padre Levayach ya no estaría con ellos, siendo sustituido por el entrenador de fútbol. Además, vemos que ellas adornan el auto de la hermana Joan con un letrero que decía recién casada con Jesús. Es aquí cuando ella le miente a Jenna al decirle que su casa era la de la abuela de Danny. Un rato después, ambas van a un estacionamiento que ellos conocían como el 2, siendo ahí donde tienen su primera charla con Kyle. Al día siguiente, cuando ella va a trabajar, Danny va a visitarla, pero ella simplemente lo evita. A pesar de esto, la termina sorprendiendo en la parte de atrás, siendo ahí cuando la abraza y le dice que no sabía cómo contarle a sus padres que era gay.
Después de unos días, ella descubre que no había quedado en la universidad que quería, siendo aquí cuando comienza a discutir con su familia cuando le dicen que de cualquier manera no podría pagar alguna otra. Esa noche, ella va a casa de Jenna a una fiesta, siendo ahí cuando comienza a conversar con Kyle, el cual le dice que no estaba a favor del capitalismo y ese tipo de cosas, además de terminar besándose en una de las habitaciones de la casa, confesándose el uno al otro que aún eran vírgenes. Por esta razón, al día siguiente cuando conversa con su madre antes de ir al trabajo, ella le pregunta cuál era la edad adecuada para tener sexo, además de hablar sobre la depresión de su padre, y aunque Marion le dice que tener dinero no significaba ser feliz, Christine le dice que de cualquier manera su padre no lo era. Cuando ella va de nuevo a clase, se entera de que Jules se había cambiado de salón, además de que ya no quería ser su amiga debido a que la había cambiado por Jenna y había dejado la obra de teatro. Más tarde, después de que ella le dice a una profesora que no solo porque algo se vea feo significa que esté moralmente mal mientras ella contaba que su mamá casi la abortaba, termina siendo suspendida. Por todo esto, su madre la regaña y le dice que sabía que se avergonzaba de ellos, siendo la razón por la cual le pedía a su padre que la dejara unas calles antes de la escuela. Además, cuando su madre le dice que desperdiciaban todo el dinero que gastaba en ella, le pide que le dé la cifra para pagárselo cuando creciera. De cualquier modo, al día siguiente, mientras ella veía televisión en casa, Jenna le dice que había ido a verla, por lo cual se ve obligada a decirle la verdad y mostrarle su verdadera casa. Al día siguiente, cuando va a casa de Kyle, ella le dice que estaba lista para tener su primera vez. Por desgracia, una vez que terminan, ella le dice que estaba feliz de que ambos hubieran perdido su virginidad juntos, pero él le contesta que no era virgen y que había tenido sexo con 6 personas. Esto hace que ella se moleste, ya que le había mentido, pero de cualquier manera, por su miedo a estar sola, le pregunta si irían juntos al baile. Por esta razón, al haber tenido una mala experiencia con su primera vez, cuando su madre la recoge, ella comienza a llorar mientras la abraza, por lo cual deciden hacer su actividad favorita juntas, tratándose de ir a ver casas en venta. Unos días después, ella recibe varias cartas de las universidades a las que habían enviado las solicitudes de apoyo económico, de las cuales, por suerte, una de ellas le dice que estaba en la lista de espera. Más tarde, vemos que su padre va a una entrevista de trabajo como programador, pero al final, debido a su edad, no le dan el puesto, aunque curiosamente, cuando estaban a punto de salir junto a Christine, Miguel entra a la misma entrevista de trabajo, por lo cual su padre le desea mucha suerte. A la mañana siguiente, la hermana Joan la llama a su oficina para decirle que la broma que le había hecho le había parecido graciosa, además de que había leído uno de sus ensayos y se notaba que amaba mucho el lugar en el que vivía. Además, cuando va con su madre a comprar un vestido, le dice que los colores no le gustaban, pero Christine le responde que solo quería escuchar que se veía linda, además de que le gustaría agradarle no solo como su hija. Una vez que llega la noche del baile, Kyle y los demás pasan por ella a su casa, pero a la mitad del camino deciden que no irían al baile y en su lugar irían a casa de un amigo, pero al final ella decide que sí quería ir al baile y le pide que la deje en casa de Jules. Una vez que entra, la encuentra llorando, ya que como le dice, algunas personas simplemente no son felices. A pesar de todo esto, deciden que irían juntas al baile, logrando así pasar una gran noche juntas. Antes de que amaneciera, Jules le dice que no estaría ahí todo el verano, ya que tendría que ir con su padre biológico, por lo cual probablemente esa sería la última vez que se verían antes de entrar a la universidad. Después de algunos días, cuando por fin todos se gradúan de la preparatoria, van a festejar a un restaurante como familia, pero por desgracia, Danny se acerca para saludar y le pregunta sobre la lista de espera, siendo así como su madre se entera de las solicitudes a las universidades que había enviado sin contarle, por lo cual le deja de hablar a partir de ese día. Cuando pasa el tiempo, después de cumplir 18 años, ella recibe una carta de la universidad, enterándonos de que había sido aceptada, por lo cual ella y su padre comienzan a preparar todo, ya que se iría a la ciudad y dejaría todo atrás. Al final, sus padres la llevan al aeropuerto, pero mientras ella trataba de despedirse de su mamá, su padre mete un sobre a su maleta, siendo aquí después de que Marion deja a Christine, que se da cuenta que había cometido un error al no despedirse de su hija, por lo cual, mientras lloraba, regresa desesperadamente, pero por desgracia no logra alcanzarla. Justo después vemos como Christine llega a Nueva York, en donde después de instalarse, ve el sobre que su padre había metido en su mochila, tratándose de todas las cartas que su madre había escrito para ella, pero por miedo a expresar sus sentimientos no se las había dado. Además, al ir a su primera fiesta de la universidad, ella conoce a un chico, usando aquí por primera vez su verdadero nombre, dejando atrás el de Lady Bird. Al final, a pesar de que se terminan besando, ella vomita junto a él y termina en el hospital por estar ebria, pero cuando despierta al día siguiente y sale de ahí, va directo a la iglesia, siendo algo que le recordaba su hogar, además de dejarle un mensaje a su madre para decirle que la quería y agradecerle por todo, terminando así esta historia.
En conclusión, esta es la película de Lady Bird. En lo personal es una de mis películas favoritas, ya que tiene muchísimos mensajes y te puedes identificar con la protagonista prácticamente todo el tiempo, por lo cual te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.